Queridas, queridos, hace mucho tiempo que caímos en la cuenta de que el amor es una broma traviesa, agria por momentos y muchas veces orgullosa. Desde Orgullo y Prejuicio hasta Bridget Jones descubrimos lo complicado que es hacer un buen match. Por eso juramos no dejarnos engañar por falsas promesas, por más que éstas tuvieran los ojos azules de Hugh Grant y el porte de Mr. Darcy. Pero Caris, el mundo está diseñado en pareja. Desde las camas del IKEA hasta la declaración de la renta, todo puede llegar a recordarte lo sola que estás, por no hablar de los felizmente emparejados a los que el para siempre les dura un asalto. Así que conviene detenerse de vez en cuando y reflexionar sobre esto del amor. ¿Qué nos ha enseñado la literatura? ¿Acaso el amor es una forma de autoconocimiento? ¿Cómo la época en la que vivimos puede marcar nuestra forma de querer? Para responder a esta y todas estas preguntas, en este primer episodio de Clásicos con Altura, nos asomamos al amor desde el balcón de Jane Austen y su obra maestra Orgullo y Prejuicio. Y lo hacemos con una invitada de honor, Espido Freire. Empezamos. Soy Patricia Fernández y esto es Clásicos con Altura, el podcast donde redescubrimos la literatura universal desde una perspectiva contemporánea. Conectamos las inquietudes de la vida moderna con las temáticas atemporales de los grandes clásicos y buscaremos cómo el pasado dialoga con el presente, revelando la importancia de estas grandes obras. En este primer episodio tenemos con nosotras a Espido Freire para charlar sobre Orgullo y Prejuicio, el match perfecto en la era regencia. Bienvenida a Clásicos con Altura, Espido. Pues bienvenida, Patricia. Que me pego yo mucho a mi micro. ¿Cómo estás? Que estábamos ahí hablando de Inglaterra y nuestras cosas. Encantada de estar aquí, de hablar de una de mis autoras favoritas y de uno de sus libros más relevantes. Bueno, la verdad que es una alegría tenerte aquí con todo el bagaje y la sabiduría que tú traes de esta autora, ya no solo sobre los libros, sino en el campo. Pero vamos a comenzar hablando sobre este gran libro, Orgullo y Prejuicio, porque es una de las grandes obras de la ficción romántica, pero es un libro con un trasfondo muy profundo, donde se trata el tema de la mujer, de la independencia económica, asuntos incluso políticos. ¿Cómo te aproximas tú por primera vez a esta obra? Pues tienes toda la razón. Es una de las obras más relevantes, no solamente de su género, de su subgénero, sino también de su periodo. Y de hecho tenemos que tener mucho cuidado con la denominación de romántica, porque muchas veces nos referimos a la parte y al contenido sentimental, pero realmente Jane Austen está ubicada en la regencia. Por lo tanto, todavía ni siquiera había empezado a soñar con lo que luego llamaremos con una literatura o un estilo romántico, aunque es contemporánea de muchos de ellos. De nosotras, que somos nietas o hijas, no sé, como quieras, del romanticismo, tendemos a fijarnos principalmente en las relaciones humanas, pero no olvidemos que Jane es una maestra de la sátira. Es decir, lo que hace y lo que hace mejor es burlarse de los defectos humanos. Vamos a empezar un poco rebobinando a ese momento en el que Jane Austen decide publicar su novela, y hay una anécdota que a mí me llama mucho la atención, que probablemente nuestros oyentes, si no la conocen, es muy interesante, que tiene que ver con la publicación del libro, ¿no? Que Jane vende los derechos de este libro a su editor, y que en un primer momento este libro se publica con anónimo. Porque Orgullo y Prejuicio apareció by a lady, es decir, por una dama. ¿Por qué? Hay muchas especulaciones acerca de ello. Lo cierto es que tanto hombres como mujeres, muchos de ellos publicaban de una manera, si no anónima, cuasi anónima, porque no estaba del todo bien visto publicar novela. Sí poesía y sí ensayo, pero la novela era una distracción. Era algo que no era muy digno de un autor serio, y por lo tanto ella, que además era soltera, que tenía a su cargo parte del honor familiar, decidió no jugársela, por lo menos hasta que tuviera determinado éxito. Claro, al final son las dos caras de la moneda, ¿no? Hoy en día la poesía es un género completamente desvalorizado frente a la novela, que se entiende que requiere mucho esfuerzo, y como al final cada época tiene sus modas, sus prejuicios, sus orgullos, pero yendo al contexto, ¿no? Estamos en pleno siglo XVIII, vamos a hablar de las mujeres. ¿Qué pasa? Porque lo que sucede con esta novela, como comentabas, al final no es una novela
podríamos decir encasillarla como romántica. Yo muchas veces siento que es la excusa, ¿no?, para atraer al lector, presentarles una historia de amor y que Jane empezase a repartir a diestro y siniestro pim pam. Pero es que la realidad es que el matrimonio, que es algo a lo que reniega la protagonista Elizabeth Bennet, era la única forma de independencia en la gran mayoría de económica, política y social que encontraban las mujeres de su familia. Pasabas de casi de, permitidme la expresión, de un amo, que era la vida privada en el núcleo familiar, a otro, que era este marido que elegías. ¿Cómo la novela dialoga con este aspecto? De hecho, lo has explicado muy bien. No había independencia posible salvo que fueras rica. Y que fueras rica por tu casa, por herencia o después porque habías logrado el tan ansiado premio de un marido rico y habías enviudado. Por lo tanto, ¡ay, qué buen premio! maja, Pelitas y palollo. Nuestra idea de independencia, tal y como la entendemos hoy, era prácticamente imposible en la clase social a la que pertenecía Jane Austen. Mira, vamos a empezar, si te parece, por especificar dos cosas. En esta novela podemos hablar de dos momentos de gestación o dos momentos de creación. Uno de ellos, la primera versión que Jane escribe, que finaliza cuando tiene 21 años, y después tenemos la fecha de publicación en la que ya estamos en el 19. Pero bueno, lo cierto es que en ese periodo de cambio de siglo no cambian tanto las cosas. Sí van a cambiar muy rápidamente, muy vertiginosamente después. No cambian en la gentry, que es la clase social a la que pertenece Jane. Y tiene un problema. No pueden trabajar ni hombres ni mujeres, porque eso iría contra las normas de la propia clase. Pueden vivir de rentas y también pueden dedicarse en un momento determinado a oficios que sean útiles para otros. Por ejemplo, políticos, sí, ya sé lo que vas a decir, pero se consideraba que eran útiles para otros. Por supuesto, la iglesia y cualquier cosa que fuera ornamental. Y en el caso de las mujeres igual. Incluso en su educación se esperaba que supieran un poquito de todo para entretener a invitados y para tener un barniz cultural, pero por Dios no fueran a especializarse, no fueran a profesionalizarse. Les daba miedo, ¿no? Yo creo en cierto sentido que la mujer supiera muchas veces de más. Iba contra su encanto y contra su fertilidad. Se consideraba que no se podía ser al mismo tiempo pues una madre o una futura madre y una persona que tuviera un intelecto adecuado. ¿Por qué Jane decidió en un momento determinado escribir? Por supuesto por vocación, pero también porque era una de las pocas salidas económicas toleradas para las mujeres en su época y en su rango. Nos va a extrañar descubrir que había muchas autoras contemporáneas, bueno, no muchas, pero sí un puñado de autoras que estaban consiguiendo beneficios pingües, no como esta pobre, ¿no? Precisamente con sus obras. Y ella tenía un problema. El problema era que venía de una familia pobre. Jane no tenía dote, eso impidió que se casara posiblemente, o no facilitó que se casara, y por otro lado no tenía ningún tipo de renta propia, a diferencia, por ejemplo, de su hermana Cassandra, que sí que llegó a tenerla. Es decir, vivía de la caridad de su familia. Y, por lo tanto, para alguien tan inteligente, tan brillante y tan talentoso como Jane, había un punto de orgullo que tenía que ver con mantenerse a sí misma, y había también un punto de necesidad. ¿De qué otra manera puedo conseguir un mínimo de ingresos de dignidad para mí misma? Esto dialoga directamente con una obra que también es cumbre de la literatura, ¿no? Este ensayo de una habitación propia y la necesidad que encuentran estas mujeres de un espacio para escribir, pero a la vez como Jane, por ejemplo, se veía constantemente interrumpida porque esa falta de acceso, ¿no?, a una economía les impide escribir en paz. No solo, que también. En el caso de Jane es un poco más complejo. Mira, ¿qué pasó ahí? Virginia Woolf, ¿Sí? que es maravillosa en todos los aspectos, y ese ensayo yo creo que debería ser de lectura obligatoria en secundaria, por ejemplo. Programadores de secundaria, usen a Jane Austen y usen a Virginia Woolf. Ella cita en un momento determinado a Miss Austen, o sea, a la señorita Austen, como uno de los ejemplos, ¿no? Porque se va a convertir muy rápidamente en una autora muy leída y muy querida. Jane tiene una serie de problemas. Una de ellas es que las mujeres solteronas, porque ella pasa de ser soltera a ser solterona de una manera más o menos a partir de cierta edad rápida, claro. Y también por decisión propia, ella y su hermana deciden apartarse del mercado matrimonial a una edad más o menos temprana, porque Cassandra casi va a quedarse no viuda, pero sí a falta de su prometido va a morir y Jane le va a acompañar en esa decisión. Entonces, cuando son todavía muy jóvenes, visten y se comportan como solteronas. Las solteronas tenían una función dentro de la familia que era muy útil: cuidar durante los embarazos de las mujeres
y también en el posparto, lo que entonces llamaban el confinamiento, y encargarse también de acompañar a sobrinos, de ser niñeras, es decir, se ganaban en cierta medida un sustento, muchas veces arañado con mucho esfuerzo, con un servicio familiar. Ese servicio familiar, los cuidados, como sabemos, están íntimamente reñidos con el aislamiento que necesita alguien para pensar, para soñar y después para escribir. Es muy interesante y además cómo cambia la percepción de una obra, en este caso de Orgullo y Prejuicio, cuando conoces el contexto de la autora, el carácter, ¿no?, que tú sacas a relucir a través de sus cartas. Y cómo al final es una mujer que en un momento dado, pues casi en los últimos coletazos de su vida, termina, ¿no?, esta gran obra literaria. Pero vamos a ir a lo que es la obra en sí, al salseo. Mira, yo te voy a contar, yo te voy a contar una cosa. Yo te lo contaba detrás de cámaras, que yo me enamoré tanto de Orgullo y Prejuicio que elegí un Erasmus pensando en dónde se escribió esto, dónde se ambientó Orgullo y Prejuicio, y mucha gente me decía, pero Patricia, ¿por qué te gusta tanto Inglaterra? Si es que los ingleses se la pasan en Benidorm. Y yo decía, es la cultura. La cultura, la literatura es lo que me ha hecho amar un país que de otra manera yo creo que el tiempo, Cari, me lo complicaba mucho, ¿no? Que no aparecen las series, por cierto, solo ruedan, salvo cuando tiene que diluviar, solamente ruedan cuando los 10 minutos en los que sale sol. Pues yo me fui a Chatsworth House y le planté un beso a la estatua que ponía Please Don't Kiss, que me quedé a gusto, ¿no? Lo siguiente, para quien no sepa de qué hablo de la adaptación audiovisual, que ahora más adelante hablaremos de eso. Pero vamos a ir a la relación de Mr. Darcy y de Elizabeth Bennet, a los protagonistas de Orgullo y Prejuicio. Porque aquí pasa de todo. Aquí hasta que llega el beso... Así es. Es examen de conciencia. Bueno, tu historia resuena mucho en mí porque yo soy filóloga inglesa. Entonces, en Orgullo y Prejuicio nos vamos a encontrar no solamente con que las necesidades de la novela hace que constantemente estén ocurriendo cosas que dilatan ese primer beso, sino que la propia sociedad de la época, y Jane es una autora costumbrista, es una autora realista, es una autora, ya hemos dicho, satírica, que caricaturiza pero que nunca pierde de vista la realidad. En esa realidad tampoco podían ni debían precipitarse en las cosas demasiado rápidamente. Siempre estamos hablando de sociedades muy pequeñas, sociedades rurales, pero que tienen conexiones un poquito por abajo y un poquito por arriba, y en la que quien no se conoce tiene posibilidades de indagar en la vida o en el pasado de las personas que aparecen, porque va a haber alguien siempre que lo conozca. Esto lo vamos a ver en Orgullo y Prejuicio. Hay muchos rumores y además hay una especie como de punto honor en comprobar si las fuentes son verdad o son fake. Y aquí nos vamos a encontrar con muchos desacuerdos entre la verdad y la ficción, y nos vamos a encontrar también con muchas personas malintencionadas que esparcen rumores. Esos rumores van a alejar a los amantes, y también sus propios caracteres en un momento determinado van a hacer que no se entiendan, se entiendan, se deseen, se echen de menos, se enfaden, vuelvan a reconciliarse, hasta que, bueno, siempre sabemos que en Jane Austen el final es casi feliz. Porque yo tengo mis dudas de que el final de Orgullo y Prejuicio sea 100% feliz. Estamos en un 83. Ya. A mí mientras hablabas pensaba, digo, estas pequeñas sociedades rurales y burguesas es un poco el internet de hoy en día, ¿no? Sí. Hay rumores, hay fake news, hay que fulanito me ha dicho menganito de tu novio y hay... Gente que se cree más lista de lo que es. Sí. Postureo. Hay mucho... Bueno, eso era increíble. Pero centrándonos en el personaje de Elizabeth y de toda esta cuestión que veníamos hablando sobre cómo el contexto de la obra es el matrimonio, es la única forma de independizarse, a no ser que tenga recursos económicos. En el caso de Elizabeth, que veo que es un poco el reflejo de la propia Jane, su carácter, yo cuando lo leía sentía que se afianzaba más, se empoderaba más en esta decisión que toma la autora de poner a las hermanas. Y hermanas completamente, por lo menos una de ellas, ¿no?, dominada por este ser y estar de la época de querer ser guapa, querer casarme y aspirar a eso. ¿Cómo te relacionas tú con un personaje tan especial? Porque además a mí Elizabeth me enamoró, vamos, yo me imaginaba con su librito por los campos ingleses. Es chispeante, ¿verdad? Es divertida, sí. Es irónica, es sagaz. Sí, es rápida de mente. Bueno... Un piquito de oro. El tema estaba, como he dicho antes, no tanto en que
era el medio de independencia, sino que era el único destino posible. Es decir, teníamos varias formas para esas 5 hermanas de completar su futuro. Y por eso su madre está tan empeñada en casarlas. Es casarlas de primeras, que no se casen jamás, y por lo tanto serían una carga importante para una familia ya muy estresada en lo económico, o casarse en una segunda vuelta. Es decir, en el momento en el que las primeras mujeres han muerto, han fallecido, muchas de ellas de parto, de otro tipo de enfermedades, que el viudo busque un reemplazo en las siguientes hermanas. Eso era algo tan común que 2 de los hermanos de Jane Austen acabaron casados con sus cuñadas. Entonces, no había otra posibilidad. Como he dicho antes, no había posibilidad de estudio, ni de trabajo manual, ni de trabajo intelectual. ¿Qué van a hacer esas chicas, por lo tanto? Intentar que su futuro esté lo mejor provisto posible. Es decir, casarse con alguien no a quien amen, sino a alguien con quien se entiendan. El entendimiento es importante, porque el amor, sobre todo el amor apasionado, es algo con lo que no solamente no sueñan, sino que les parece muy, muy peligroso. Lo vamos a ver con Lidia. No se confunde en aquellos momentos lo que es el amor con lo que es lo serio, y lo serio es el matrimonio. Lo importante no es la chica, lo importante es la comunidad familiar. Por eso, en un momento determinado, lo que hace una Bennet condiciona todo el resto de las hermanas, las 4 hermanas, ¿no? Vamos a tener a Jane, guapa, impecable, maravillosa. Vamos a tener a Lizzie, nuestra favorita. Vamos a tener a Mary, que es la empollona que no acaba de encontrar su sitio hasta que las otras se van. Vamos a tener a Kitty, que es un espejo de Lidia, y a Lidia, que es una cabeza loca. Pero que al fin y al cabo es lo más cercano que tenemos a la representación del amor romántico, de dejarse guiar por su voluntad, por su juventud y por su belleza. Lidia va a ser la que primero encuentre pareja. No voy a decir cómo ni de qué forma. Sin spoilers. Y eso también va a ser un enorme problema, no solo por lo que tú y yo sabemos, sino porque es la más joven. Y hay un momento en el que dicen, ¿cómo que las 5 hermanas, siendo las menores tan jovencitas, han salido ya en la sociedad? ¿Cómo es que una madre expone todo un catálogo de 5 chicas en donde el resto de los caballeros van a escoger o a la más guapa, o a la más fácil, o a la más interesante? Entonces había toda una estrategia matrimonial en la que se involucraba no solamente a la chica y al chico, sino a toda la familia e incluso a toda la comunidad. Vamos a ver que en esa novela todo el mundo opina acerca de los matrimonios y los romances de los demás, y así era, no era una cuestión privada. Sí, esto se relaciona, claro, cuando nos aproximamos a esta novela como una novela romántica, estas nociones son perfectas para entender que hay una completa disonancia entre el amor como lo entendemos hoy en día e incluso entre el matrimonio. El matrimonio no es una pareja que tú eliges porque estás enamorada, es una manera de asegurar tu sustento, ¿no? En el caso de Elizabeth para mí es mi personaje favorito, además me resuena mucho con el personaje de Bella de Disney, muchos años después, pero ella renuncia, ¿no? Hay un choque entre lo que ella racionalmente quiere, ¿no? Que es pues esta independencia y no casarse, pero ella no quiere no casarse, perdóname que te corrija, ella lo que quiere es que no la fuercen a casarse contra su voluntad. Pero luego tiene sentimientos. Por supuesto. Porque hay un momento en el que, y además no solamente los tiene por 1, los tiene por 2. Ya. Que eso es lo interesante, es que Elizabeth no es perfecta. Y de hecho la balanza se inclina rápidamente hacia uno cuando descubre que es mega rico, que ya lo sabía, pero una cosa es saberlo y otra es ver el casoplón que se nos gasta Mr. Darcy, ¿sabes? Ya. Entonces ahí es cuando dice, oye, a lo mejor sí que de verdad me interesa. La casa viste al hombre ahí. Vamos a ocultarlo diciendo que el ama de llaves dice que es un amo maravilloso, que chico más majo, limpísimo y una cosa tremenda, pero lo cierto es que Elizabeth no es, repito, una heroína como describiría, por ejemplo, Mary Shelley. Es una mujer de su época. Y dentro de esa época me estaré equivocando, me estarán contando la verdad. ¿Puedo hacer caso a mis sentimientos? ¿Puedo desconfiar de mis sentimientos hasta el punto en el que lo hago? ¿Qué pasa con mis hermanas? ¿Qué pasa con mi hermana mayor? Porque si te das cuenta, aunque nosotros valoramos mucho su independencia, si lees el libro dentro del contexto, la independencia como tal no es tan importante. Es importante el criterio y es importante el que ella no va a hacer algo contra su voluntad. Pero nuestra idea de independencia se va a forjar a lo largo de todo el 19. Ellas están pensando en bloque, en grupo. Hablando de Mr. Darcy y de Elizabeth Bennet, ¿quién tiene más orgullo y quién tiene más prejuicio? Ahí va a depender mucho de en qué época te pille leer esta historia. Es decir, si eres
adolescente y estás leyendo esa novela, inmediatamente vas a conectar con Elizabeth y vas a pensar que el ¿Sí? chulo y el orgulloso es Darcy. Fíjate, el incomprensible. Yo conecto mucho con ella. Es lo que digo, que Me a quien cuesta vas a acusar conectar de con él, me orgulloso es a parece- él. Es que me parece un cenizo. No es un cenizo, pero es muy borde. Es muy borde. Cari, échale sazón, por favor. Según vas haciéndote más mayor, Conectas con... empiezas a darte cuenta de que a lo mejor él tiene algunos puntos en los que sí, pero desde el principio la identificación inmediata es con Elizabeth. Bueno, también es... Por lo mucho tanto, desde no vas a ver su perspectiva. orgullo. Lo que vas a ver es que está actuando como tiene que actuar. ¿Quién se cree? Este machirulo voy a venir Pero aquí. vamos a ver, y sobre todo es que realmente tiene un muy mal comienzo. Tienen un comienzo en el que con muy buenas palabras ella y después ya un poquito menos, lo que le está diciendo es usted me ha despreciado y yo no soy nadie para que me desprecie. Y sobre todo, yo, la que soy y la que seré, puede existir sin usted. A diferencia de todas las que están intentando cazarle, a mí no me interesa tanto. No me interesa lo suficiente como para humillarme. Y eso es lo que para él supone un desafío casi irresistible, ¿no? Este cuento me suena porque si algo tiene de especial Orgullo y Prejuicio y los clásicos, pero en este caso, si lo aplicamos a las relaciones afectivas de hoy en día, es que nos podemos ver reflejadas y reflejados tanto en Mr. Darcy como en Elizabeth. ¿Cómo crees que nos aproximamos hoy en día con nuestro modelo de relación, que además hemos estado haciendo todo el rato una analogía, ¿no?, entre los pueblos de antiguamente, el internet de hoy en día y tu Instagram con tus 4 amigas? Pero ¿cómo crees que nos aproximamos a esta lectura de la relación que mantienen ellos dos, que es con muchas fricciones, pero que al final hay mucha pasión, donde entran muchos factores en juego desde la perspectiva de hoy en día, donde hacemos match con aplicaciones de citas? Mira, los clásicos lo son y lo siguen siendo y se siguen leyendo mientras dicen algo a la sociedad actual. Es decir, que si hoy leemos Orgullo y Prejuicio y lo leemos en la clave en la que tú dices, en la que nos podemos identificar o en la que podemos incluso apostar y fantasear por un futuro de cada una de las protagonistas, es porque continúa vivo. Lo que dice tiene una intención actual. ¿Qué ocurre? Que nosotras a su vez también proyectamos nuestra realidad en un texto del pasado. Cuando hablas de independencia, por ejemplo, eso es contemporáneo. Cuando hablas de la capacidad de elegir o incluso cuando hablamos de una idea de futuro de pareja, continuamos también desde nuestra perspectiva actual. Entonces la lectura no es exactamente igual a la que tenían en el siglo XIX, ni falta que hace. Cada una de nosotras va a crecer con el libro y, como digo, si lo lees en la adolescencia va a ser un libro, si lo lees cuando tienes 80 o 90 años verás otra cosa, recordarás otro tipo de amor y proyectarás ahí otra cuestión. Hay algo que yo creo que no ha envejecido en absoluto, que es la sensación de atracción y rechazo instantáneo que muchas veces sentimos por alguien, que pensamos que no nos gusta y después descubrimos que no se nos va de la cabeza. Y eso nos pasa a nosotras, ¿no?, y les pasa a ellos. Bueno, yo es que he sido de flechazos contra mi voluntad. ¿Sí? Sí. Y de pronto decir, pero ¿cómo puede ser que esté experimentando esto otra vez? Yo ya había jurado que esto no me iba a volver a ocurrir, pero no aprendo, según parece. Entonces, claro, más vale que el flechazo te corresponda, o sea, que el flechazo te dé con alguien que te cae bien. La flecha sea además bidireccional, que a la que cae... Eso ya ni contamos. Pero es que a veces te enamoras o te encaprichas con alguien que te cae profundamente mal, pero que no puedes evitarlo. Eres muy joven. ¿Sí? Sí, ¿Te puedes enamorar de alguien que le tienes tirria? Sí, lo que pasa es que luego ya idealizas y empiezas a proyectar lo que Stendhal llama la cristalización. Estos son lo que decimos no saber ver las red flags, que yo creo que Elizabeth se le escapó alguna en el camino, ¿eh? La supo ver muy rápidamente las red flags a Mr. Darcy, pero ¿tú crees que hubieran hecho match hoy en día estos dos? Yo es que no lo tengo tan claro, ¿eh? Yo creo que ella le hubiera cambiado por otro. Así, bueno, está a punto de cambiarlo por otro en algún momento. Ya, pero hoy en día... Y de hecho tiene una oportunidad importante de salvar a toda su familia casándose con Collins. Lo que ocurre es que, en el fondo, las circunstancias y el azar funcionan de tal manera que justo cuando vas a borrar a este tipo, vuelve otra vez a aparecer. Sí, pero Charlotte lo va a tener. Es que todo depende de la necesidad, hija mía. Entonces, Elizabeth tiene la impresión de que puede elegir. Charlotte sabe que no. ¿Qué pasaría hoy en día? Yo creo que es de los que en una segunda vuelta vuelves a decir, pero si yo aquí este imbécil.
pero ¿cómo puede ser que no haya? Y a partir de ahí comienzas una conversación con el Oli de rigor. Hola, ¿te acuerdas de mí? Me tienes olvidada. Sí, algo así. ¿Qué pasa? Pues aquí echando la tarde. Aquí ¿Qué tal por Pemberley? Pues nada, aburrido. Pero sí, además es que hay una cuestión, que es que a él, al principio, ella no le parece guapa. Cuando se come con los ojos, por así decirlo, él no está teniendo mucho apetito. Le hubiera hecho swipe. Posiblemente, porque la guapa que es Jane es la mayor. Entonces tiene que aprender a conocerla y a descubrir que tiene unos ojos maravillosos, que es capaz de un valor determinado y que él, que en el fondo no es un frívolo y no se va a dejar seducir por la primera palomita que agite así los ojos que ante él, porque sabe que es rico y sabe que puede elegir, él también, va a buscar lo que de verdad desea. Y lo que de verdad desea no está en el deseo inmediato físico, está en el conflicto, está en que le den caña. Está en alguien con quien puede bailar y discutir y enfadarse y reconciliarse y seguir bailando. A Mr. Darcy, hoy en día podríamos decir que tiene problemas de apego. ¿Algún que otro issue emocional? Hombre, sí, alguno tiene. Alguno tiene. Diríamos que Elizabeth tiene daddy issues, por algún lado a mí me vamos, o sea, sí. Cari, qué importante es la salud mental, ¿eh? Bueno, y además que es que no ha podido elegir. Viene de una familia peculiar y una familia en la que los padres lo hicieron medianamente bien con la hija mayor. Pero con el resto cada una es para darle de comer aparte, ¿eh? E incluso la primera es resignada, Jane es demasiado buena para su propio bien. A mí es que yo te lo voy a Padre confesar. Ausente y distante y madre neurótica. ¿Qué le vamos a hacer? Ya, es el cóctel perfecto para acabar con un... Pues sí, con un... piromano emocional, vamos a decirle. Pues con un Wickham, en lugar de con un Darcy, a quien más o menos puedes comprender o con quien puedes llegar a un acuerdo, aunque ese acuerdo sea reñido. Yo he sentido cosas con Mr. Darcy, ¿eh? Todas han sentido cosas. A mí no me cae nada bien Mr. Darcy. Yo fíjate que ahora que hablando contigo sí que puede ser que sea no un hombre real, pero un hombre de la ficción que me cae profundamente mal, pero del que me dejaría, ¿eh? Si vienes, un baile te doy, ¿eh? Hay toda una generación, de todas maneras, que es que no se enamora de Mr. Darcy, se ha enamorado de Colin Firth. ¿Quién? Toda una generación. ¿Sí? Sí. Y frente a eso, porque ya vieron encarnado e interpretado ese personaje por un actor muy atractivo y además que bordó ese papel. Entonces hay muchas veces en que los límites se confunden. Yo estoy muy enamorada, yo te digo, y voy a cerrar el círculo con este viaje a Inglaterra donde yo entré a Chatsworth House, vi la estatua de Mr. Darcy, ese busto que aparece en la película, y que hay una adaptación. Ya que fuiste. Bueno, yo hice ese viaje, esos 6 meses por ella. Ahora te voy a hacer una pregunta. Dime, cuéntame. A la que me gustaría que respondieras con sinceridad. Te iba a decir, nivel de honestidad. El máximo. ¿Tú crees que serías feliz con él? Porque una cosa es enamorarse. ¿Con Mr. Darcy? No me lo he planteado, fíjate. Es que ese es el tema. Es que a mí lo del primer baile me que en confunde, un primer momento vivimos felices para siempre, pero no. ¿Qué va a pasar? Yo creo que no, porque tiene un carácter... Yo tengo mucho carácter y necesito a alguien que me temple. Pues búscate otro héroe de Jane Austen, que sobran los hombres atractivos y apuestos, y de momento olvídate un poquito de Mr. Darcy. Pero es que de quien se enamora una en sus primeros años, donde siente cosas, de ahí no se sale, Spido. De ahí yo no salgo, yo de Mr. Darcy no me sacas. No te Soy una mujer fiel, ¿eh? Porque en lo literario... por suerte estamos en una época en la que, a diferencia de lo que le pasaba a Elizabeth Bennet, si encuentras uno mejor puedes rápidamente irte con otro. Ya, rey muerto, rey puesto. O por lo menos una rectificación. Yo tengo para mí que Elizabeth Bennet, no va a ser feliz. Obtendrá lo que desee, pero en muchas ocasiones van a discutir y además eso deja caer en un momento determinado Jane Austen. No solamente porque son dos caracteres muy diferentes, sino porque es que parten de situaciones muy, muy extrañas, muy peculiares. ¿Y tú crees que en un momento determinado Darcy no le va a echar en cara a Elizabeth Bennet lo que ha hecho? ¿Ni de dónde viene? Pero donde empieza, acaba, y donde dije, digo... Eso sí. Esto ya son fantasías y demás. Pero bueno, yo matiza esa relación porque... Voy a reflexionarlo hoy y lanzamos esa pregunta al aire para que piensen, ¿serían realmente felices Mr. Darcy? También te digo, siendo tan rica como para tener 10.000 libras de renta al año, también hay muchas lágrimas que se enjugan, ¿eh? No, yo te digo una cosa, yo le aparco en una habitación de la casa, el que se vaya a otra, a mí que me deje tranquila y así seguimos. Si no hay opción de divorciarse, ya total, era más mayor. Pero él no te va a dejar tranquilo. Eso va en contra de Darcy. Darcy te buscará. Darcy te buscará. Claro. Pues a lo mejor le cuerneamos. Pero niña,
Para que se Un le pare la escándalo, tos. no puede ser. Un escándalo en la Real Sociedad Inglesa. Para ir terminando, ¿con Sí. qué estás? Que tenemos aquí un libro maravilloso y precioso. Bueno, estoy con varias cosas porque en A ver, 2025 aparecerán al menos un par de libros escritos por mí sobre Jane Austen. Pero este es mi último libro. Son Grandes amores de la literatura, ilustrado por Antonio Lorente. Dentro de las 20 grandes historias de amor de la literatura que cuento, no podía faltar Darcy y Elizabeth Bennet. Yo me trabajaré emocionalmente, pero a mí me pilla Mr. Darcy y le cojo con ganas. Grandes amores de Espido Freire, me encanta. Vamos a terminar con un test muy especial y me tienes que responder muy rápidamente. Lo Vale. primero que te venga, no vale pensar... No puedo la reflexionar respuesta. así con No, hondura. Bien, no, bien. no, Venga, no. vamos a ver. Quiero, si me dices de repente tía Cuerneale, es tía Cuerneale, no pasa nada. Nadie Bien. te va a juzgar. Empezamos. Con una palabra, ¿eh? Jane Austen es Brillante. Orgullo y Prejuicio en una sola palabra. Champán. Champán. El clásico que no has podido terminar de leer. Creo que no ha habido ningún clásico que no haya Ay, podido terminar ¿ninguno? de leer. No. Pero a veces no me han Un gustado. Ulises travieso. ay, No, qué perdona. James Joyce. No. No, creo que no. Sí me he encontrado con mucha novela contemporánea que no he acabado de leer. Así Mójate. te lo digo. No. Ya enemigos ya me gano bastantes. El clásico que siempre regalas. Ay, Hamlet. Y además luego doy la turra sobre él. Muy bien, me encanta. Y el clásico que te llevarías, no, lo voy a cambiar, no a una isla desierta, a uno de esos viajes maravillosos que tú haces. Como leo muy rápido, me llevaría En busca del tiempo perdido. Ay, Ahí Proust, tengo volúmenes y volúmenes. con un par de magdalenas. Muchísimas gracias, Espido, por estar en este primer episodio de Clásicos con Altura. De verdad, ha sido de corazón precioso. He aprendido un montón. Pues es un placer y cuando quieras y hasta cuando quieras. Mil gracias. Y vosotros, ya sabéis, seguid todas estas recomendaciones sobre el amor. Conocerse a una misma, no dejarse de llevar por los prejuicios, trabajar el orgullo. Al final son medidas de higiene personal. Nos vemos en el próximo episodio de Clásicos con Altura. Y ahora sí, besitos. Besitos.